Durante los últimos días, el clima político e internacional ha vuelto a llenarse de tensión. En medio de ese ambiente complicado, Donald Trump volvió a ocupar titulares con una serie de declaraciones nocturnas, mensajes que buscaban transmitir seguridad y control, pero que también generaron muchas preguntas sobre lo que realmente está ocurriendo detrás del escenario. Soy Mariana Rojas y este es mi punto de vista. Si te interesa entender los acontecimientos con calma y con contexto, quédate conmigo hasta el final porque hay varios detalles que normalmente no aparecen en los titulares rápidos. Con Trump siempre hay un elemento predecible, la intensidad de sus mensajes. Sus intervenciones suelen ser directas, a veces provocadoras y muchas veces diseñadas para dominar la conversación pública durante horas o incluso días. Pero en esta ocasión, el foco no está únicamente en el estilo de comunicación. El verdadero debate gira alrededor de algo más profundo, la distancia que parece existir entre el discurso político y la realidad de un conflicto internacional que se vuelve cada día más complejo. Hablar con firmeza frente a una cámara es una cosa. Gestionar una situación internacional con soldados desplegados, mercados reaccionando y aliados observando cada movimiento es algo completamente diferente. Cuando las decisiones tienen impacto real en la economía global, en la estabilidad de regiones enteras y en la vida de miles de familias, cada palabra y cada acción adquieren un peso enorme. En las últimas horas llamó la atención cómo la narrativa oficial insiste en presentar una imagen de control absoluto, mientras que al mismo tiempo aparecen señales que indican que el escenario sigue siendo incierto. No se trata de rumores ni de especulación. Son hechos reportados públicamente por distintos medios y organismos que muestran un panorama mucho más complicado que el que a veces se describe en los discursos. Un ejemplo curioso de esta mezcla entre política y mensajes contradictorios surgió incluso en el ámbito deportivo. Trump comentó que la selección de Irán sería bienvenida en el Mundial, pero al mismo tiempo insinuó que quizá no sería apropiado que estuviera en Estados Unidos por razones de seguridad. La reacción del equipo iraní fue inmediata. Recordaron que la organización del torneo corresponde a la FIFA y no a ningún gobierno. El episodio, aunque pueda parecer menor, dejó una imagen extraña alrededor de un evento que normalmente se presenta como un espacio para la convivencia internacional. Y aquí surge una pregunta interesante. ¿Qué ocurre cuando un líder intenta proyectar firmeza, pero sus mensajes terminan mezclando política, deporte, seguridad y advertencias en el mismo discurso? En lugar de transmitir claridad, el resultado puede ser justamente lo contrario, más incertidumbre. El aspecto humano del conflicto también empieza a ocupar un lugar central en la conversación. Informes recientes señalaron la pérdida de tripulantes estadounidenses tras la caída de un avión de reabastecimiento en Irak. Con ese incidente, el número de bajas en la operación aumentó, junto con el número de personas heridas. Incluso sin evidencia de un ataque directo, el impacto de estos hechos es evidente. Cuando las cifras dejan de ser abstractas y se convierten en nombres, familias y ceremonias, la percepción pública cambia rápidamente. La opinión pública estadounidense ya refleja esa inquietud. Una encuesta realizada por Reuters e Ipsos mostró que una parte importante de la población no apoya los ataques contra Irán, mientras otra parte los respalda y un grupo considerable aún no tiene una postura clara. Ese tipo de resultados no indican un consenso fuerte, sino un país dividido que sigue intentando comprender hacia dónde se dirige la situación. Mientras tanto, el movimiento de fuerzas militares continúa. Informes recientes indicaron que Estados Unidos envió miles de marines adicionales y desplegó el buque USS Tripoli en la región. Este tipo de decisiones normalmente no se toman cuando un conflicto está a punto de terminar. Más bien sugieren que las autoridades se preparan para un escenario prolongado o impredecible. Pero además del aspecto militar, existe otro elemento que muchas veces preocupa incluso más a la población: la economía. El estrecho de Hormuz es una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, por ese punto transitó aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido en el mundo durante la primera mitad de 2025. Esto significa que cualquier interrupción en esa zona tiene repercusiones globales.
Cuando los mercados perciben riesgo en ese paso estratégico, los precios del petróleo reaccionan casi de inmediato. Y cuando el precio de la energía sube, las consecuencias se sienten en transporte, alimentos, inflación y en la vida cotidiana de millones de personas. Por esa razón, llamó la atención una medida reciente de Washington relacionada con sanciones energéticas. El gobierno permitió temporalmente ciertas operaciones vinculadas al petróleo ruso con destino a India, una decisión que varios analistas interpretaron como un intento de reducir la presión sobre los mercados energéticos internacionales. Aunque la medida fue limitada, mostró que la preocupación económica también forma parte de las decisiones estratégicas. Otro aspecto interesante es cómo ha evolucionado el lenguaje sobre los objetivos del conflicto. Al principio, el tono de algunos discursos parecía apuntar a metas muy amplias y definitivas. Con el paso de las semanas, el mensaje empezó a incluir matices, nuevas prioridades y ajustes en el calendario. Cuando los objetivos se redefinen constantemente, muchas personas comienzan a preguntarse cuál era exactamente el plan inicial. Un plan sólido en política exterior normalmente requiere claridad, coordinación con aliados y objetivos bien definidos. Cuando la narrativa cambia con frecuencia, el debate público inevitablemente se intensifica. También existe la dimensión internacional. Los aliados observan cada paso con atención, evaluando cómo puede afectar la estabilidad regional y sus propios intereses. En situaciones delicadas, la comunicación diplomática suele ser tan importante como las operaciones militares. Incluso en el terreno logístico empiezan a aparecer señales de presión. Informes recientes señalaron que el uso intensivo de ciertos sistemas militares ha reducido inventarios que tardan años en reponerse. El Pentágono insiste en que no hay escasez inmediata, pero el hecho de que estos temas entren en la conversación pública demuestra que el conflicto tiene costos significativos. Cuando se analiza todo el panorama, aparece una realidad clara. Los conflictos prolongados requieren recursos, planificación y paciencia social. No basta con la voluntad política. También se necesitan reservas estratégicas, estabilidad económica y apoyo público. Mientras tanto, los mercados energéticos siguen reaccionando a cada nuevo desarrollo. El precio del petróleo Brent ha mostrado una tendencia al alza desde el inicio del conflicto, reflejando la preocupación de los inversionistas por posibles interrupciones en el suministro. Todo esto nos devuelve a la idea central, la diferencia entre la narrativa política y la complejidad de los acontecimientos reales. Un discurso puede proyectar seguridad, determinación o confianza, pero los resultados se miden de otra manera: estabilidad regional, confianza de aliados, funcionamiento de rutas comerciales y tranquilidad de la población. Criticar la forma en que se comunica o se gestiona una crisis internacional no significa apoyar a ningún régimen ni minimizar amenazas reales. Significa reconocer que las decisiones en política exterior tienen consecuencias enormes y que la transparencia y la coherencia son esenciales para mantener la confianza pública. Al final, la gran pregunta es si el estilo de comunicación que funciona en campaña también funciona en un escenario internacional lleno de tensiones. Esa es una discusión que cada ciudadano debe evaluar con la información disponible. Y ahora quiero saber tu opinión. En una situación como esta, ¿qué crees que pesa más en la percepción pública? ¿El desarrollo del conflicto, el impacto económico o la manera en que los líderes comunican sus decisiones? Déjame tu respuesta en los comentarios porque esa conversación también forma parte de entender lo que está pasando. Y si te interesa seguir analizando estos temas con calma y con contexto, quédate cerca, porque los acontecimientos siguen evolucionando y todavía queda mucho por observar.